hoy tendremos la oportunidad de socializarlo con un profesional como César González, director del área de Derecho Penal, Disciplinario y Compliance de la firma Pinilla, González y Prieto, que llevan más de 30 años siendo experto en este tipo de temas, trabajando en este tipo de temas. Son una de las firmas más prestigiosas del país y hoy tenemos la oportunidad de poder aprender de él y tal vez quitarnos todas esas dudas que tenemos sobre este tema que siempre ha sido un poco casi que esotérico. Se escuchan historias, siempre estamos asustados sobre esto, pero muy poquitos sabemos realmente la realidad de cómo nos afecta y esta, por supuesto, es una oportunidad enorme de profesionalizarnos. Mi nombre es Daniel Obregón, miembro de la Junta Directiva de AsoHost y anfitrión de múltiples propiedades de vivienda turística, así como ustedes. Por favor, adelante, César. Bienvenido. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, Daniel, buenas noches. Un cordial saludo para ti, para toda la junta directiva y todos los miembros de AsoHost y por supuesto para todos los que nos acompañan en esta noche. Agradecerles que se hayan tomado el tiempo de escucharnos. Esperamos que lo que podamos conversar hoy pues nos aporte de alguna manera para el desarrollo de las actividades de cada uno. Como siempre, por supuesto, agradecer a Sofos por estas invitaciones que nos hacen, que para nosotros siempre es un honor acompañarnos en estas webinars, en estas conferencias, en estas charlas, pues que finalmente resultan interesantes para todos. Excelente, César. ¿Qué le parece a usted si vamos desde el comienzo? ¿Qué es la Pues extinción de dominio? bueno, Daniel, esto fue mejor dicho, esto fue al rompe al grano. Sí, sí, aquí hay 50 personas desesperadas por aprender. Yo creo que vamos a darles los que necesiten, ¿no? Este es un tema que más que emocionarnos, pues le preocupa mucho a la gente por todo lo que está ocurriendo y porque pues desde un principio le hablan a uno de extinción de dominio y ya eso como que nos preocupa. Entonces, cuando le preguntan a uno qué es la acción de extinción de dominio, hay que diferenciar dos cosas. El código de extinción de dominio, que es la ley 1708 del 2014, nos define la extinción de dominio, pero no la acción de extinción de dominio. La acción de extinción de dominio, pues por supuesto, es algo que debemos extraer de lo que ocurre. Entonces, en primer lugar, tendríamos que referirnos a la extinción de dominio, a qué es la extinción de dominio y de acuerdo con una definición que nos trae por ahí uno de los artículos del Código de Extinción de Dominio, pues básicamente es la consecuencia, es una consecuencia patrimonial. ¿Por qué una consecuencia patrimonial? Pues porque recae sobre bienes que tienen una connotación patrimonial económica, que pueden ser valorados económicamente, y que es la consecuencia de la vinculación de un bien cualquiera que sea, con actividades ilícitas. Esa es la extinción de dominio. ¿Y cuál es la acción de extinción de dominio? Pues es el procedimiento judicial, porque la extinción de dominio es la declaratoria por sentencia judicial del dominio para el Estado. Es decir, cuando una persona pierde el derecho de dominio sobre un bien por tener una vinculación con actividades ilícitas y pasa a ser del Estado. Y la acción de extinción de dominio, pues es el procedimiento, es el proceso judicial que se lleva para poder determinar si efectivamente ese bien o esos bienes deben ser objeto de extinción de dominio, se les debe extinguir el dominio. Bueno, entendiendo lo que usted me comenta, inmediatamente se me vienen un montón de preguntas a la cabeza. Una de estas es, nosotros como operadores entendemos que siempre estamos expuestos a sanciones al momento de no cumplir las normas, ya sea desde un punto de vista tributario, ya sea desde un punto de vista simplemente de Migración Colombia o de todos los requisitos que tenemos que cumplir como personas que estamos involucradas en este tipo de actividades. Me causa un poco de curiosidad y es que, ¿qué características específicas hacen que estemos sujetos o pueda ocurrir una extinción de dominio versus
simplemente algún tipo de sanción u otro tipo de sanción. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre una extinción de dominio u otro tipo de sanciones que podemos tener por no cumplir nuestras prácticas como operadores de forma correcta? ¿Por qué se da la extinción de dominio? Tal vez sería la pregunta de una mejor manera. Sí, bueno, Daniel, me gusta la forma en que hiciste la pregunta al principio. ¿Por qué Ok. razón? Porque hay que diferenciar, digamos, el tema de la extinción de dominio frente a la pregunta que acabas de formular, porque precisamente si a uno le preguntan, ¿es la extinción de dominio una sanción? La respuesta inmediata tiene que ser no, no es una sanción. Y así lo ha señalado la Corte Constitucional. ¿Por qué razón? Porque en Colombia nadie puede ser sancionado dos veces por un mismo hecho. Entonces, la acción de extinción de dominio, te decía al principio, es una consecuencia patrimonial que consiste en que por sentencia judicial se declare extinto el dominio y se declare que el dominio lo tiene, la titularidad del dominio lo va a tener el Estado. De manera que es una acción independiente, lo dice la 1708, independiente del proceso penal. No es una sanción, porque entre otras cosas, la Constitución Política de Colombia, el artículo 58, prohíbe la confiscación, que eso existió hace muchísimos años. ¿Y qué es la confiscación? Pues que te confiscan los bienes por ser delincuente. Esa no es la extinción de dominio. Esa no es la extinción de dominio. La extinción de dominio no es una sanción, no es que te está sancionando el Estado porque eres un delincuente. Y entonces, aparte de que enfrentas el proceso penal, y te imponen una pena, cualquiera que ésta sea de las que trae nuestro ordenamiento, te imponen una pena, tienes que pagar esa pena. Aparte de eso, entonces te confiscan los bienes. No, esto no es así. Esto lo que es que el Estado determina que ese bien tiene una relación directa o indirecta con actividades ilícitas. Entonces, cuando me preguntas por qué podría proceder la extinción de dominio, resulta que el código es supremamente amplio y eso es lo complejo de esto, que el código es supremamente amplio. Y entonces algunas personas podrían decir, no, la extinción de dominio procede cuando una de dos, o el bien se adquirió producto de actividades ilícitas o el bien es utilizado en actividades ilícitas. Esas son apenas dos de las causales, pero el código de extinción de dominio nos trae 11 causales, que en realidad son 12 porque por ahí hay un parágrafo que es otra causal, en realidad son 12 causales, que yo las podría resumir básicamente, si me preguntan, pues resúmalas es la que acabamos de decir, que el bien haya sido adquirido con dineros de procedencia ilícita, pero también que el bien se haya instrumentalizado para actividades ilícitas. Vamos a poner ejemplos. Ok. Una persona que se dedica al abigeato. Para no hablar de narcotráfico, porque en realidad la extinción de dominio nació de estos delitos tan nombrados que son el narcotráfico y el lavado de activos, etcétera, para evitar precisamente el lavado de activos, etcétera. Para eso nació la extinción de dominio y la extinción de dominio, inclusive la primera vez que empezamos a hablar de extinción de dominio en Colombia, así como tal, como extinción de dominio, pese a que la Constitución del 86 traía una figura similar, pero que no era la extinción de dominio como la entendemos. Eso en realidad nace con la Constitución Política del 91. Y el primer código de extinción de dominio es por allá del año 96, que no era código de extinción de dominio, pero que sí reglamentaba algunas cosas en relación con la pérdida de la titularidad del derecho de dominio. Entonces, digamos, para volver a nuestro análisis, entonces una persona que se dedica a la vigilancia, esa persona compra una finca. Y la fiscalía, cuando inicia la acción penal, ojo, la acción penal, se da cuenta que esta persona, además de dedicarse al abigeato, se dedicó a comprar tierras, producto del abigeato. Es decir, adquirió esa finca como producto de su actividad ilícita. Ahí procedería la extinción de dominio. Ok. Pero resulta que ese señor
no compra la finca producto de el abigeato, sino que ese señor guarda el ganado del abigeato en la finca. Ahí lo que está haciendo es utilizar la finca para actividades ilícitas. Entonces ahí procedería la extinción de dominio. Pero el código también nos dice que procede cuando una persona se sabe que se dedica a actividades criminales, adquirió un bien, y ojo con esto, porque esto sí que le tiene que interesar a la gente. Adquirió un bien, la persona adquiere un bien y resulta que ese bien lo adquiere porque el señor, aparte de sus actividades criminales, también es gerente de una empresa. Y siendo gerente de la empresa, pues percibe unos dineros y compra una casa, producto de su actividad lícita. Pero resulta que los productos de actividad ilícita los oculta a través de sociedades y los oculta también que la fiscalía no logra encontrar esos bienes. Pues resulta que el código permite que se persiga ese bien que fue adquirido de manera lícita porque no pueden perseguir los bienes que fueron adquiridos por actividades ilícitas. Otro, resulta que la persona delinquió durante 45 años y adquirió una cantidad de bienes y la persona se murió. Y entonces los herederos heredaron esos bienes. Viene una herencia, adquirieron, estas personas no están relacionadas con actividades ilícitas, pues el código nos dice que procede la extinción de dominio frente a actos sucesorales de aquellos bienes que tuvieron alguna relación con actividad ilícita. Te voy a poner un ejemplo de bienes, porque por lo general hablamos de bienes inmuebles, pero pues también hay que hablar de bienes muebles. Recordamos todos por ahí en noviembre del año 2019 en unas revueltas que hubo en toda Colombia, pero muy especialmente en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, fuimos muy afectados con eso. Y yo no sé si algunos de los que nos están oyendo recuerdan que en ese momento pues, surgió un debate porque pues, en su momento el fiscal general de la Nación dijo, vamos a iniciar procesos de extinción de dominio contra los vehículos que están siendo utilizados para bloquear. Entonces la gente dice, "Pues, ¿cómo así? Eso no puede proceder. ¿Cómo así que contra los vehículos? ¿Qué culpa tienen los dueños de los vehículos y los propietarios si estos señores utilizan los vehículos para bloquear las vías? Pues resulta que nuestro ordenamiento jurídico establece como conducta punible, como delito, la obstrucción de vías públicas, obstruyendo la actividad económica. Es decir, hay un delito. Y esos vehículos los están utilizando para la comisión de ese ilícito, de manera que ahí podría proceder la acción de extinción de dominio. Entonces, vamos a traer esto un poco a lo que le interesa a quienes hoy nos están acompañando, porque pues de eso se trata. Entonces, vamos a suponer que yo tengo una casa y esa casa yo la adquirí de manera lícita, con el producido de mi trabajo lícito. Es más, soy un empresario, le doy trabajo a varias personas, etcétera, y entonces compro bienes inmuebles y he decidido poner algunos de esos bienes inmuebles a que me renten a través del alquiler eh, por cualquier plataforma, para no casarme con él, ¿sí? ¿Para qué? Pues para actividades turísticas. Y resulta que el bien lo utilizan la persona a la que yo le arriendo ese bien, la utiliza con fines ilícitos. Vamos a suponer, secuestran a una persona y esa persona la llevan a ese inmueble y la tienen oculta durante 10 días. Entonces, resulta que hay una actividad directa de la actividad ilícita con ese bien. ¿Tiene que ver el propietario con esa actividad ilícita? La respuesta es no. Sin embargo, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, ¿podría proceder la extinción de dominio? Ojo con la respuesta que voy a dar. Puede proceder el inicio de una acción de dominio. ¿Cuál es la vocación de éxito que tenga esa acción de extinción de dominio?
¿Cuál puede ser el éxito de la fiscalía al pretender la extinción de dominio sobre ese bien? Ahí estaría por verse, porque ahí está la defensa que la persona titular del derecho de dominio presente para conservar su bien. Pero la acción de extinción de dominio procedería, claro que procedería. La fiscalía podría iniciar la extinción de dominio. Entonces, fíjate que las causales son amplísimas, son muchísimas. Casi que por cualquier circunstancia. De hecho, el mismo código dice, no solamente por actividades, por actividades ilícitas, sino aquellas que atenten contra la moral. Ahora, frente a ese concepto de que atenten contra la moral, ya la Corte Constitucional también, perdón, la Corte Suprema de Justicia nos ha dicho, no, ese concepto de que atente contra la moral en realidad es lo que en Colombia ha sido tipificado como delito. Digamos, como para que no nos confundamos. Eso realmente es un tema bastante espeso. Les recuerdo a todas las personas que se acaban de conectar o que se fueron conectando mientras el doctor hablaba o nos explicaba sobre el tema, van a poder acceder a este webinar luego a través del canal de YouTube o se va a publicar a través de distintos medios para que no se pierdan ningún minuto de esta conversación. Me causa una curiosidad, y es que el hecho de que, en cierta forma, es bastante general cuando puede iniciar este tipo de procesos. Es decir, cuando se adquiera el bien o el activo de una forma ilícita, ignoremos esa por un segundo. Asumamos que todos los que estamos aquí solo adquirimos nuestras propiedades de formas lícitas, pero que se utilice ese activo o ese inmueble para que se haya cometido un delito dentro de ese inmueble. ¿Hay distinción entre los delitos? ¿Distintos delitos se tratan de forma distinta? ¿O pues ya eso empieza a ver caso a caso? Es decir, es lo mismo, por ejemplo, el ejemplo que usted dio, un secuestro, algo bastante catastrófico, o venta de narcóticos o sustancias psicoactivas dentro de la propiedad. ¿Hay distinción entre los delitos o todos se ven con la misma lupa? ¿Todos se ven desde la misma óptica? Pues Daniel, en estricto sentido, todos se ven con la misma lupa. Actividad ilícita, relación con el bien, procede la extinción de dominio. Pero por supuesto que hay delitos que efectivamente causan mucha sensación y lo que no quiere el Estado es dejar que en cabeza de aquellas personas que están afectando significativamente a la sociedad por actividades criminales conserven sus bienes. Pero mira, eh, yo represento a varios afectados en diversos procesos de extinción de dominio. Y para que te des cuenta, por ejemplo, uno de ellos que a mí me ha causado muchísimo impacto por la pregunta que tú generas, el tipo de delito. Entonces uno diría narcotráfico, extorsión, secuestro, terrorismo, ¿sí? Uno iría contra esos bienes. Pero resulta que una de esas personas que nosotros representamos eh, simple y llanamente arrendó un local y llevaba 3 años en arriendo el local y el arrendatario decidió eh, almacenar ahí una mercancía. Algún día llegó la POLFA, la Policía Fiscal y Aduanera, y le pidió a esta persona los reportes de introducción de esa mercancía a Colombia, encontró que no las tenía e inmediatamente inició el proceso de extinción de dominio por estar vinculado el bien con una actividad ilícita que es el contrabando. Entonces, en realidad, de verdad, no hay una diferenciación en materia, digamos, hablando objetivamente, no hay una diferenciación. Procede de igual manera por cualquier delito, pero realmente esos delitos que, como tú los denominas catastróficos, que digamos que son aquellos que tienen una relevancia social, pues por supuesto que el Estado va a hacer un mayor énfasis para tratar de extinguir el dominio de bienes relacionados con esas actividades. Ok. Viendo los comentarios de los participantes, tal vez un ejemplo específico, si le puedo hacer, yo supongo que no hay alguna verdad absoluta en este tipo de circunstancias, este,
pero en un caso, por ejemplo, como aterrizado en nuestra actividad, si yo tengo una propiedad, es más, si te puedo hacer dos preguntas, por favor, aprovechando el momento. Si yo tengo una propiedad que se dedica a la actividad de vivienda turística, me la rentan por cualquier plataforma, directamente, etcétera, y mientras el huésped está utilizando la propiedad, la utiliza, bueno, de hecho ahí se me extiende otra pregunta inmediatamente. Dentro de la propiedad comete un delito. Ahí hay una problemática. Me imagino que sí aplica para iniciar el proceso. Y ahí entra la defensa y todo eso. Creo que hablaríamos, pero me gustaría aclarar eso. Me rentaron mi propiedad, cometieron un delito dentro de la propiedad. Solamente aplica, además, como extendiendo un poco esa pregunta, si cometen el delito dentro de la propiedad o si el huésped que me rentó comete un delito en general estando hospedándose en la propiedad, aunque no haya sido directamente en la propiedad. Bueno, voy a responder la primera pregunta. Ok, Voy a responder la primera pregunta para irnos a la segunda, pero efectivamente, digamos que tener la verdad absoluta aquí es muy complejo. Entonces, la primera pregunta es, yo tengo el bien, lo arriendo, sea de manera permanente, sea de manera temporal. ¿Sí? Lo arriendo, lo pongo a disposición de un tercero para que lo use. Eso es en realidad lo que yo estoy haciendo. Lo pongo a un tercero para que ese tercero lo use. Ese tercero comete el ilícito. La primera pregunta es, ¿ese tercero comete el ilícito en el inmueble? Fíjate que es el ejemplo clarísimo del que te di el contrabando. así es. Hay otro relacionado que también representamos nosotros con un delito sexual. No fue cometido por el titular del derecho de dominio del bien, fue cometido por un tercero. En los dos casos que te estoy dando son casos que conozco. Ok, Se inició la acción de extinción de dominio. ¿Sí? La defensa nuestra, y ahí es donde está entonces, ¿qué ocurre? Daniel, aquí hay que diferenciar entre una cosa. Es decir, frente a la pregunta es, ¿podría proceder la extinción de dominio? La respuesta es sí. La acción, por eso yo quiero dejar en esta webinar muy clara la diferenciación entre la acción de extinción de dominio y la extinción de dominio. Porque la acción de extinción de dominio es el proceso, es cuando la fiscalía decide iniciar un proceso de extinción de dominio, una acción. Entonces ahí hay una fase inicial. Entonces en esa fase inicial la fiscalía inicia la indagación para que las personas que están del otro lado me entiendan, porque es que eso es un tema muy complejo para tratar estoy tratando de ponerlo en palabras sencillas. Entonces, en palabras sencillas, digamos, en el proceso penal, cuando una persona, vamos a suponer que se presenta una denuncia, César González presenta una denuncia en contra de Daniel por hurto. Voy a la fiscalía y digo, el señor Daniel me hurtó mi computador. Entonces, formulo esa denuncia. La fiscalía tiene que iniciar unas actividades de investigación. Se abre una etapa que se llama etapa de indagación, entonces ellos empiezan la indagación, que es poder determinar si efectivamente lo que yo estoy diciendo, Daniel, es cierto. Si se produjo un hurto y si producto de ese hurto, efectivamente el responsable de ese hurto es Daniel. Eso es lo que básicamente la fiscalía. Y si la fiscalía logra adquirir un determinado conocimiento, una probabilidad, nosotros llamamos inferencia razonable, sí, parece ser que efectivamente Daniel sí le robó el computador a César. Entonces, decide formular una imputación en contra de Daniel. Es decir, va donde un juez y le dice, mire, señor juez, Daniel, efectivamente, parece ser, y yo le voy a demostrar, señor juez, que Daniel sí le robó el computador a César. Y entonces arranca un proceso ya en la etapa que se llama etapa de juzgamiento, y entonces son unas etapas, no sé qué, y al final el juez dice, sí, Daniel se robó el computador, va a la cárcel. O no, Daniel no fue el que se robó el computador, no va a la cárcel. Sí se robó si alguien sí se robó el computador, pero no fue Daniel. O no tenemos la certeza de que ha sido Daniel. Hay duda. Como hay duda, no puedo condenar. ¿Sí? ok, Eso pasa en el proceso penal. Ahora, en el proceso de extinción de dominio es muy parecido, muy parecido. ¿Por qué razón? Porque arranca una etapa que se llama la etapa inicial. Entonces, hay una formulación de una denuncia. Vamos a suponer,
en el caso en que eh, creo que habías dado algún ejemplo, bueno, no, no, pongamos cualquier ejemplo. Vamos, volvamos al tema del secuestrado. Entonces, resulta que alguien denuncia, van y efectivamente encuentran que allá está el secuestrado. Entonces la fiscalía, ojo, la fiscalía inicia el proceso penal por secuestro en contra de unas personas. ¿En contra de quiénes? De las personas que aparentemente cometieron el delito. ¿Sí? Claro. Ahora, en el proceso de extinción de dominio, una fiscalía distinta, que es una fiscalía especializada en extinción de dominio, inicia lo que se llama la fase inicial, que en proceso penal es lo mismo, indagación. Empieza una labor de investigación y dice definitivamente, yo creo que ese lugar, pues es muy fácil saberlo, ese lugar está relacionado con el delito de extorsión, perdón, de secuestro. Está relacionado. Pues a ver, si ahí encontraron al secuestrado. Fíjate, el proceso penal no ha terminado, no ha culminado. Eh, es más, vamos a suponer que la persona que fue encontrada, te voy a poner este ejemplo, la persona que fue encontrada con el secuestrado ahí, hubo un intercambio de disparos y la persona recibió un disparo. Empieza el proceso penal en contra de esa persona la llevan al hospital y a los 6 meses se muere. ¿Qué pasa con el proceso penal? El proceso penal se extingue. ¿Por qué? Por una de las razones de extinción del proceso penal y es que muerte del procesado. Murió el procesado. Pues a ver, a quién van a meter a la cárcel si ya se murió? El proceso de extinción de dominio sigue. No importa el curso que ha cogido el proceso penal, el proceso de extinción de dominio continúa. ¿Continúa contra quién? Contra el titular del derecho de dominio. Digo contra el titular, lo pongo entre comillas. ¿Por qué razón? Porque el titular del derecho de dominio adquiere la calidad de afectado, dice el proceso. Él es el afectado. Pues claro que es el afectado porque a él es al que le van a extinguir el proceso. ¿Quién se tiene que defender? ¿El que cometió el delito? No, se tiene que defender el dueño del predio, que es a quien le van a extinguir el dominio. Entonces, frente a eso, Daniel, eh, pues ahí es donde empieza la demostración del titular del derecho de dominio de que no debería proceder la extinción de dominio por varias razones que, pues, por supuesto, eh, quienes defendemos estos procesos sabemos cómo impulsar una defensa como esa. Pero, ¿podría iniciarse el proceso de extinción de dominio? Claro que sí, aún no habiendo proceso penal. Es más, aún habiendo absolución en el proceso penal, el proceso de Wow. extinción de dominio podría continuar. ¿Por qué razón? Porque resulta que la fiscalía no logró demostrarle al juez penal, no logró demostrarle que Pepito había cometido el delito. Wow. Tremenda contradicción, Pero, ¿no? tremenda contradicción, pero en cambio el fiscal de extinción de dominio más hábil sí logra demostrarle al juez que en ese predio se cometió el delito. ¿Sí ves la diferenciación? Claro. Claro, Entonces, una situación puede tener varios procesos al tiempo, pero para aclarar en cierta forma el tema, lo que logré ahora, perdóname, Daniel, que adelante. es que acabo de ver que Juliet preguntó, bueno, pero usted le hicieron dos preguntas y no respondió la segunda. Sí, tiene razón, Juliet, no respondí la segunda porque se me olvidó. Sí, tiene razón. ¿Qué pasa si el delito se comete afuera? Pues ahí va a ser muy difícil que inicie la acción de extinción. Ahí sí va a ser difícil que inicie la acción de extinción de dominio. Es decir, si la persona es un criminal, vamos a suponer, es una persona dedicada a la trata de blancas y esa persona te renta a ti un apartamento, ¿sí? Esa persona tiene la forma en que esa persona comete los delitos, no tiene absolutamente ninguna relación con el inmueble porque allí no lleva a las personas, porque allí no lleva a las menores, por ejemplo, porque allí no se presta para ese tipo de actividades non santas, no, lo hace afuera, en un bar, y recluta a las niñas, no sé si la palabra de recluta será,
reclutar a las niñas porque horrible, pero bueno, haga lo que haga, o sea, digamos que somete a las niñas en otros lugares distintos. ¿Para qué utiliza la vivienda? Para ir a dormir, para ir a dormir. Va a ser muy difícil que se inicie la acción de extinción de dominio y si la llega a iniciar, pues lo más seguro es que la declaren improcedente, porque ahí sí va a ser absolutamente complejo demostrar un vínculo entre el inmueble, entre el bien y la actividad ilícita. Ok. Ok, a no ser lo que usted comentó ahorita, que hubiese una inferencia razonable, ¿es así? ¿Una duda Sí, de... es que la inferencia es razonable, pero es que hablen, es un término muy técnico en el derecho penal, que es el grado de conocimiento que se necesita para imputarle un delito, para Ok, formular una imputación en contra de una persona. ok. Entonces es muy poco probable, simplemente pues estaba cometiendo delitos en otro lado, le prestamos un servicio de hospedaje, no teníamos forma de saber que estaba cometiendo delitos en otro lado, en cierta forma es muy difícil probar nuestra responsabilidad. Esto Correcto. me lleva un poco a mi siguiente pregunta, o tal vez más que pregunta, es una conclusión para ir a, de pronto a cómo prevenirlo, pero la conclusión, la forma en la que yo la veo es, si tenemos una exposición real a que una persona, un delincuente, cometa un delito en nuestra propiedad. En el momento que una persona cometa un delito en nuestra propiedad, podemos estar expuestos a un proceso. Eso no implica que el resultado del proceso esté escrito en piedra y que efectivamente vamos a perder nuestro activo. Solo implica que posiblemente pueda haber un proceso. Entonces, en cierta forma, esa es la conclusión. Sí estamos expuestos, pero no significa que la conclusión sea, pues ya ahí entra a ver un caso, ¿no? Un proceso a desarrollar y a concluir, pero no sabemos cuál es específicamente la conclusión. Esto lo digo con el fin de llevar a la siguiente pregunta. Ok, como operadores o propietarios tenemos esa exposición, es una realidad, tenemos esa exposición. ¿Cómo podemos uno, hay una lógica que yo supongo y es prevenir que sucedan delitos en nuestra propiedad? ¿Sí? Esa es como yo sentiría que esa es la primera forma de mitigación de riesgos, ya sea que tenga recepción, seguridad, etcétera. Pero mis medidas de mitigación de riesgo fallaron. Sucedió un delito dentro de mi propiedad. En ese momento, ¿cómo debería yo proceder para defenderme o simplemente que el proceso siga siga su camino correcto o apropiado? Bueno, Daniel, esa pregunta es bien interesante porque resulta ser muy concluyente. Ok, Pero yo quisiera, y te la voy a responder, o sea, la voy a poner en paréntesis, la voy a dejar ahí, en remojo. Porque antes de responderte eso, fíjate que tú pasaste y dijiste, nuestras medidas de mitigación de riesgos fallaron, se materializó el riesgo. Yo lo primero que debería decir, y tengo que decirle a quienes están acá, es que tenemos que tratar de que los riesgos no se materialicen. Es decir, tenemos que adelantar las acciones conducentes a mitigar los riesgos. Y entonces, fíjate que, por supuesto, las personas que están acá están más expuestas que cualquier otro ciudadano. Es decir, yo no tengo esa actividad de rentar bienes a través de plataformas ni para fines turísticos, etcétera. ¿Sí? Tengo un apartamento que arriendo, tengo un apartamento en arriendo. Entonces, casi que cualquier ciudadano, eh, pues es susceptible de ser objeto de una acción de extinción de dominio en cualquier momento, sin darse cuenta. Por esa razón, hay que implementar medidas tendientes a mitigar esos riesgos. Y las medidas tendientes a mitigar esos riesgos, ¿por qué te digo que es importante implementarlas? Porque eso es lo que te va a permitir una defensa efectiva en el proceso. Esa es la razón por la cual, esa es la razón por la cual todos eh, los procesos de extinción de dominio son tan demorados. El proceso de extinción de dominio no se resuelve en uno, ni en dos, ni en tres, ni en 4 años. El proceso no, de extinción de dominio se resuelve en mínimo 5 años.
pero en realidad, de verdad, hace 3 años habían hecho una estadística de cuánto se estaban demorando los procesos de extinción de dominio y el término era entre 10 y 20 años. Hay procesos de extinción de dominio que llevan 20 años y no se han definido porque están en casación. Entonces todavía no se ha definido. Son complejos. ¿Y por qué son complejos? Porque resulta que aquí, este es un proceso adversarial, es decir, yo titular del derecho de dominio me puedo defender, pero mi defensa va a ser muy difícil si yo no tomé en cuenta actos que llamamos de debida diligencia. La debida diligencia es la que me va a permitir mañana demostrarle al juez que no debería proceder la acción de extinción de dominio sobre mi bien. ¿Cuáles son esos actos de debida diligencia? Pues si yo arriendo, yo tengo que tener unos elementos, por lo menos eh, lo más elemental para tratar de determinar quién es la persona que va a arrendar. Poder tener el conocimiento de saber, por ejemplo, que su nombre y cédula coincidan. Es lo mínimo. Es lo mínimo que yo le podría exigir a los dueños de una plataforma a través de la cual yo rento. O si lo hago directamente con mayor razón. De hacerlo a través de entidades especializadas y no ponérselo a cualquier tercero. Ah, es que este señor es muy hábil para los negocios, entonces yo se lo voy a poner a él para que él arriende, para que él lo ofrezca. Eso es poner en riesgo mi predio. Yo lo pongo en cabeza de personas que son especializadas en estos temas. Y eso será mecanismos de defensa. Yo trato de, si es a un término más lejano, pues yo trato de determinar efectivamente, por lo menos de revisar si esa persona tiene algún tipo de antecedentes, etcétera, ¿sí? Para poder determinar efectivamente si el bien, si la persona que va a ocupar podría eventualmente utilizar mi bien para actos criminales o para actividades no santas. Eh, yo trataría de indagar, por ejemplo, en el vecindario si esas personas les han alquilado. Yo trataría de revisar el contrato que yo tengo con esa plataforma o con el que sea para tratar de buscar una indemnidad en el sentido de esa persona tendrá que responder frente a eventuales riesgos de carácter patrimonial. Es decir, eh, igual que ocurre, seguramente tú vas a exigir, alguien tiene que pagar si me rompen los vidrios o si me dañan los muebles, etcétera. En iguales circunstancias, deberían plantearse cláusulas en las cuales esa persona lleve también la responsabilidad o pueda ser llamado responsablemente como tercero civilmente responsable frente a un eventual proceso por detrimento patrimonial o yo pueda trasladarle el detrimento patrimonial que voy a sufrir si es que se extingue el dominio de esa persona. Sí, los mecanismos para mitigar los riesgos son lo que denominamos debida diligencia. Eso es parte del trabajo que nosotros, entre otras cosas, hacemos. Si yo voy y ojo que tú decías, yo creo que todos los que estamos acá hemos comprado los bienes de manera lícita. Seguramente sí, pero la pregunta es, ¿cuántos de los que estamos acá hemos hecho un adecuado estudio de títulos de la cadena de tradición e investigado las personas que están en la cadena de tradición? Porque es que resulta que el proceso de extinción de dominio tiene una característica particularísima que no lo tiene ningún otro proceso, y es que es imprescriptible, es intemporal. ¿Qué significa eso? Que pudo haberse obtenido con dineros ilícitos antes del 2014, es decir, antes de que se profiriera el Código de Extinción de Dominio. Y aún así, la Fiscalía hoy podría iniciar un proceso de extinción de dominio y probablemente ese bien ya ha pasado por 4 dueños distintos. Es más, probablemente ese bien hoy, como nos ha pasado, está en una fiducia para un desarrollo urbanístico, pues procede la extinción de dominio, porque resulta que hace 23 años el titular del derecho de dominio fue un reconocido narcotraficante y yo no tuve la diligencia de fijarme que en la cadena de tradición estaba ese señor. Y resulta que
Ahora, también digo, el hecho de que un señor hace 20 años que era narcotraficante hubiera sido dueño de ese bien por 4 años, ¿implica que jamás nadie podrá adquirir ese bien porque podrá ser objeto de extinción de dominio? La respuesta es no. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque habría que ver, por ejemplo, si durante el lapso en el que el delincuente, en que el narcotraficante delinquió, es el mismo lapso en el que adquirió el bien. En fin, una serie de cosas que uno tendría que analizar para poderse defender en el proceso de extinción de dominio. Pero es importante hacer un estudio de títulos de la cadena de tradición e indagar quiénes son esas personas, porque resulta que si yo indagué, yo revisé, verifiqué antecedentes, revisé en las bases de datos públicas, verifiqué que no estuviera incurso en listas restrictivas ni vinculantes ninguna de las personas en la cadena de tradición y no me arrojó nada. Y resulta que después la fiscalía inicia una extinción de dominio. Hombre, a nadie se le puede exigir lo imposible. Yo cumplí hasta donde pude, pero de ahí en adelante ya era imposible. Entonces tengo con qué defenderme. Todas estas cosas que te acabo de decir responden a la segunda pregunta, ¿cómo me defiendo frente a un proceso? Por eso es que te dije que no podía responderte la segunda pregunta sin responderte la primera, porque es que si no llevamos a cabo actos de debida diligencia, difícilmente voy a poder defenderme en un proceso de extinción de dominio. Claro, entiendo. Entonces, de cierta forma, la lógica es que la debida diligencia es un proceso, se realiza previamente a que el proceso empiece. Es decir, cuando el proceso, si algún momento estamos sometidos a ese tipo de procesos o nos encontramos que nuestra propiedad está en este tipo de procesos, nuestra, nuestra responsabilidad para evitar que el riesgo fuese significativamente mayor la debimos haber, es decir, tenemos que prever que esto es una realidad y desde el momento incluso de antes de empezar la actividad, estamos hablando desde que ni siquiera tenemos el activo, desde ese momento ya debemos estar pensando en hacer la debida diligencia, hacer las cosas de forma correcta para en caso tal de que suceda este tipo de procesos, tengamos con qué argumentar nuestra defensa, poder defendernos. Hicimos lo humanamente posible para evitar que se cometiera un delito en nuestra propiedad o directamente adquirimos una propiedad que alguno de sus anteriores propietarios la adquirió de forma ilícita. Entonces es muy interesante verlo de esa manera, porque en cierta forma cuando ya inició el proceso ya no hay nada que hacer. Lo que tenías, bueno, habrá muchas cosas para hacer, pero en cierta Claro, forma la gran mayoría de tus herramientas las tienes previo a que suceda cualquier cosa. claro. De acuerdo. Es decir, bien, bien, bien por esa conclusión que acabas de dar. Yo, el proceso de extinción de dominio, se armó la guerra. Tengo que ir a la guerra. ¿Con qué me voy a la guerra? Con armas. ¿Dónde debía haber conseguido las armas para ir a la guerra? Antes de que la guerra se formara. Claro. ¿Sí? Si la guerra se arma porque definitivamente pues ya hubo algo que se salió de control, pero yo voy a tener elementos con que defenderme dentro del proceso. Si yo no he ejercido los actos de debida diligencia, me voy a poder defender, porque de eso se trata los procesos adversariales, de eso se trata, de podernos defender, pero va a ser más difícil porque no voy a poder mostrarle. Entonces, en esto, inclusive hay una sentencia muy importante por ahí del año 2020, en el que la Corte Constitucional manifestó y dijo cuál es la diferencia, y aquí tengo que tratar un tema técnico también, la diferencia entre la buena fe simple, que es la que se presume constitucionalmente en cualquier acto jurídico. Cuando tú celebras un contrato de compraventa, se presume la buena fe. Tú adquieres el bien, se presume la buena fe. Entonces, la buena fe se presume en todos los actos que yo realizo. Pero para los procesos de extinción de dominio se exige una buena fe cualificada o exenta de culpa. Así la ha denominado la Corte. ¿Qué significa eso? Que yo debo probar mi debida diligencia. La buena fe simple no se prueba, se presume. Pero en cambio la buena fe cualificada o exenta de culpa, tengo en la carga de probarla yo. Esa no se presume. Yo tengo que probarla. Entonces, fíjate que efectivamente los actos que hago previos al negocio jurídico, cualquiera que este sea, son los que yo podría alegar en el proceso de extinción de dominio. Ok. Tiene tal vez ejemplos claros para nosotros como personas que nos dedicamos a la vivienda turística de acciones de debida diligencia
como mínimos que debería tener. Usted mencionó de verificar que el huésped que se está hospedando sea el mismo del documento que nos entregaron, ¿sabes? Pero puede extender un poco esa lógica y tal vez compartirnos un poco más de ejemplos o de actos de debida diligencia que podríamos tener, o no ni siquiera podríamos tener, deberíamos tener. Mira, yo te voy a poner un ejemplo clarísimo en esto. Voy a ser atrevido en esto que voy a decir, pero pues que es un acto de diligencia que la gente tiene que conocer. ¿Por qué te decía eso? Porque resulta que a ti te pueden presentar una cédula, ¿sí? Pueden decir, mire, yo me llamo César Augusto González Garavito, cédula de ciudadanía tal. Y ahí está. Lo mínimo que yo hago con esa cédula es entrar a la página de la Policía Nacional, Antecedentes Judiciales, que es una página pública, y meto el número de cédula. Y resulta que me dice, el señor Daniel Obregón no tiene antecedentes. Espera un momentito. El número de cédula no coincide con el nombre. Aquí hay algo raro. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, eh, entonces eso es determinar si, fíjate que yo no tuve que escribirle a la Registraduría Nacional del Estado Civil para ver si ese número de cédula existe. No, fue un acto absolutamente sencillo, que me dio por lo menos la garantía de saber que esa persona efectivamente, eh, pues, no tiene ninguna vinculación, pues por lo menos su cédula sí es su nombre. Ahora, yo puedo saber si la persona está vinculada o no a procesos judiciales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los procesos judiciales son públicos. Los que son privados son las indagaciones penales. Entonces las indagaciones, pues yo no las podré conocer porque pues eso sí es privado, es reservado. De hecho, los procesos de extinción de dominio durante la etapa previa son también de carácter reservado. Si tú le preguntas a la fiscalía, oiga, yo necesito saber si este bien está en curso dentro de un proceso de extinción de dominio, te va a decir qué pena, pero yo no le puedo decir eso. Pero si tú vas a adquirir un bien, por ejemplo, pues yo le preguntaría un bien de una persona que de pronto como que, uy, venga, esta persona como que he oído comentarios, etcétera. Pues yo cojo y meto ese bien y le digo al Centro de Servicios Judiciales de extinción de dominio, dígame si este bien está incurso en algún proceso. Ellos lo meten en una base de datos y te dice, no, ¿por qué? Porque es público, porque está en etapa judicial. En etapa previa, te insisto, no te van a dar la información, pero en etapa judicial sí. Para poner algunos de los ejemplos. Em, Oiga, yo periódicamente visito el predio, como para tratar de saber si las cosas están bien. Yo le pregunto a los vecinos, oiga, venga, usted ha visto, pues la verdad es que yo ahí lo que veo es que hacen unas parrandas tenaces en la noche y venga, aquí alguna cosa puede estar ocurriendo. Todas esas cosas las vas a poder utilizar más adelante en el proceso porque hiciste hasta donde podías, pero ya entrar al predio a saber lo que el señor está haciendo dentro de, pues no puedes, no puedes, eso no te lo podrán exigir, pero todas las otras actividades, sí. Viendo las preguntas, como creo que voy a tratar de, ahorita que se cumplan las 8 hacerle de pronto una serie de preguntas rápidas, para tratar de responder la mayor cantidad de dudas. Pero aquí hay una pregunta que me pareció muy curiosa, muy interesante, y es, ¿existe algún seguro o contrato en donde yo pueda, en cierta forma, ceder la responsabilidad? No sé si sea el término apropiado, pero ceder la responsabilidad o la exposición ante este tipo de situaciones a alguien más, o ya sea directamente eximirme de la responsabilidad. Entonces, ojo, porque aquí tengo que diferenciar en algo, ¿no? Y es que la responsabilidad no es tuya, salvo que el dueño del predio sea el que cometa el ilícito, sin nada que hacer. Porque aquí estamos partiendo de la base y sé que el interés es, oiga, el tercero a quien yo le arrendé, le presté o se está hospedando, etcétera, es el que comete el delito. Porque digamos, si hay una vinculación, aquí estamos eliminando la primera de las causales, perdón, la segunda de las causales, que es la utilización del bien para la comisión de delitos. ¿Sí? El primero es, y también estamos eliminando la primera, que es la adquisición del bien por producto de actividades ilícitas. Estamos eliminando esas causales y estamos viendo las otras causales que son las más complejas.
Entonces, resulta que efectivamente cuando se inicia la acción de extinción de dominio, fíjate que la acción de extinción de dominio es en contra del bien. Realmente lo que se está buscando es que se extinga la titularidad del bien de quien hoy la ostenta para que pase a favor del Estado. El afectado es el que se tiene que defender, el afectado. Si me extinguen el derecho de dominio, me están causando a mí un detrimento patrimonial. Entonces, eso es lo primero. Es decir, no es que me exima a mí de responsabilidad porque a mí no me va a eximir de responsabilidad. Lo que pasa es que me va a afectar mi patrimonio porque me están extinguiendo el dominio. Eso es lo primero. Entonces, yo no podría pedir una póliza o una cláusula que me exima a mí de responsabilidad. No. Lo que yo podría hacer es, dentro de las cláusulas de contrato con quien lo celebro, incluir unas cláusulas de responsabilidad patrimonial que se llama cláusulas de indemnidad, y es que si llegase a generarse un detrimento patrimonial mío como consecuencia no solamente de una acción de extinción de dominio, sino cualquiera otra, por ejemplo, que la persona cause un incendio, ¿no? Entonces, ahí habrían dos cosas. La póliza que me cubra de esos daños y que podría eventualmente, pero aquí tengo que ser absolutamente honesto, yo no sé si exista una póliza y no creo que exista una póliza que te cubra en caso de extinción del dominio. Yo no lo creo, no creo que exista esa póliza. La verdad, no te puedo decir si existe o no existe, porque pues no lo he investigado, pero yo creería que no existe. Es decir, si yo fuera compañía de seguros, yo no aseguraría a nadie para que en caso de que le extingan el dominio, pues yo no, seguramente no. Pero sí podría eventualmente es exigir a través de cláusulas en los contratos de arrendamiento, en los contratos de alquiler, etcétera, ese tipo de cláusulas en las que, bueno, y clarísimas, ahora que lo recuerdo, clarísimas, no pueden faltar en esas cláusulas la exigencia de que, número uno, el pago que estoy recibiendo producto de ese arrendamiento es lícito, proviene de dineros lícitos. Eso es lo mínimo que uno hace en compliance. Y segundo, también y absolutamente importante, la cláusula de exigencia que la persona se someta a dos cosas. Si estoy sometido a un régimen de propiedad horizontal, hay un reglamento de propiedad horizontal, al cumplimiento del reglamento de propiedad horizontal, al cumplimiento de la normatividad de la edificación en materia de convivencia. Ahí ya me estoy liberando de algunas responsabilidades. Y tercero, y más importante, a la prohibición de ejecutar, desarrollar actividades ilícitas. Eso es la recomendación primaria. Esas cláusulas tienen que estar en esos contratos porque eso es lo que me va a salvar más adelante. Es que todo vuelve a la vía de diligencia en cierta forma. Correcto. El contrato es una forma de vía de diligencia. De acuerdo. Y es un argumento principal para defendernos a este tipo de situaciones. A mí me gustaría, aprovechando, hombre, me encantaría poder robarle 10 horas de su tiempo. Entre más hablamos, más preguntas se me ocurren, pero desafortunadamente no nos podemos extender de forma infinita. Me gustaría de pronto hacer una pequeña conclusión. Si usted me puede afirmar que la conclusión que voy a hacer tiene sentido, logré entender un poco de lo que usted nos comenta hoy o, y a partir de ahí de pronto empezar a responder las preguntas que han hecho pues, los participantes, tomarnos 10 15 minuticos para responder estas preguntas y de pronto pues permitir que las personas se vayan sin dudas. O tal vez sí se van a ir con dudas, pero de pronto son dudas ya más específicas, ¿no? Porque ya sabemos que necesitamos un contrato de hospedaje o de arrendamiento. ¿Cómo lo hacemos? Ya eso es una pregunta mucho más compleja, pero por lo menos saber que debemos tener esta guía de diligencia. La forma la conclusión que quiero hacer, en cierta forma, es así. Estamos expuestos ante la posibilidad de que nos inicien este tipo de procesos, simplemente por la actividad en la que nos encontramos y no es ajeno a nuestra actividad. Realmente, por el hecho de tener un activo o de participar en la compra de un activo, ya te estás exponiendo a que esto suceda. Para evitar que estos Vale. procesos siquiera empiecen o en el momento en el que empiecen tengas las armas para defenderte, ya es tu decisión si vas con unas piedras o vas bien armado, es
hacer debida diligencia. La debida diligencia es una palabra bastante general, pero en cierta forma es actos de prevención de riesgos para que no se suceda, para no participar en ningún tipo de transacción ilícita o que suceda algún acto ilícito dentro de tu propiedad. Que inicie un proceso no significa que vayas a perder tu propiedad, asumiendo que tengas la debida diligencia apropiada. Aunque es una redundancia, la debida diligencia en sí. Entonces, eso es un poco un mensaje coherente para todas las personas que nos están escuchando que hacen parte de la actividad de la vivienda turística. Para mí, yo pondría 10 en esa conclusión. Pondría Claro. 10 en esa. Perfecto, fantástico. Ok, excelente. Teniendo como un mensaje claro, porque me gusta utilizarlo usted casi que de inteligencia artificial, casi que de ChatGPT, ponerlo a trabajar de esa manera, pero ahora sí responder unas cuantas preguntas específicas que han salido aquí mientras íbamos hablando, y una que me causó mucha curiosidad, que fue del tema que hablamos de esa persona X que hizo trata de blancas, se dedicaba a esa actividad no lo hizo dentro de nuestra propiedad, solo se estaba hospedando en nuestra propiedad. La pregunta de uno de los participantes, Diego Peralta, es, ¿qué tanto se puede estirar la responsabilidad? Ok, el acto de la trata de blanca en cierta forma no se realizó dentro de la propiedad, pero sí realizó llamadas, hizo planificación. Lo que él dice específicamente es, ¿se puede aplicar la teoría del control intelectual del delito para aplicar la extinción? Esa pregunta me la formuló un abogado. Así es, así es. De derecho comercial nos comentó Diego. Bueno, mira, para que opere la acción de extinción de dominio, las causales son absolutamente objetivas. Y no se nos puede olvidar que frente a, ojo porque yo dije digamos, la extinción de dominio no es una sanción. Por lo tanto, no estamos aquí frente a un derecho sancionatorio. Esto no es derecho sancionatorio. El derecho sancionatorio es reglado. Yo no puedo interpretar normas. Es taxativo. No obstante, las causales sí son taxativas. Entonces, el artículo 16 del Código de Extinción de Dominio, de la 1708, el artículo 16, yo les decía, nos trae 11 causales. Y dentro de esas causales, la causal de la que estamos hablando es aquella que dice que se ha utilizado el bien para la comisión de delitos. Entonces, que la fiscalía pudiera hilar tan delgado y decir, es que los actos previos a la comisión del delito, a la ejecución del delito, se llevaron a cabo en ese predio, eso efectivamente es hilar absolutamente delgado y es posible que un fiscal se aventure a pedir la extinción de dominio de ese predio por esa circunstancia. Pero que un juez de extinción de dominio se la decrete, lo veo muy, muy difícil. ¿Por qué razón? Porque no existió la materialización del delito allí. Entonces, para ir un poco más allá de lo que estamos hablando, vamos a suponer que estamos hablando, por ejemplo, de un delito mucho más allá, un delito que sí requiere, por ejemplo, no de unos actos previos, sino de unos actos concomitantes. Por ejemplo, la llamada extorsiva. Entonces, desde ese inmueble realizaba llamadas extorsivas. La materialización de la extorsión se cometió en otro lugar. Tipo dijo, entonces si usted no me paga, no sé qué, entonces tendrá tal consecuencia. ¿Dónde hizo eso? En tu apartamento. Y salió y la materialización del delito se cometió en un hotel. En el hotel le entregó la plata. Y al señor lo capturan. Fíjate una diferencia. El hecho de que el señor llamó desde el apartamento no es la instrumentalización del bien para la comisión del delito.
Lo que se requiere es que el bien sea instrumentalizado para cometer el delito, no que se lleven a cabo actos previos ni necesarios, no, es la materialización de la conducta punible en el inmueble o a través del bien. Que sí podrían extinguirle el dominio si se desgastara la fiscalía haciéndolo, pues que eso no lo va a hacer porque pues ahí sencillamente procede el comiso, pero suponiendo, digamos como para irme mucho más allá, pues del teléfono. Ese sí fue el que se instrumentalizó para cometer el delito, ¿sí? Ese sí fue el que se instrumentalizó. Pero ahí la vivienda va a ser muy difícil que pueda extinguirse el dominio por lo que te estoy diciendo, porque no es la materialización de la conducta punible en el predio. Excelente, espero que eso haya resuelto tus dudas, Diego. Pero tiene mucho sentido, porque es que ese mismo argumento se podría extender infinitamente, ¿no? Es que en el apartamento, en la propiedad soñó la estrategia que iba a utilizar. Entonces Claro, sería infinito, entonces no hay claro, suficiente fiscalía para tanto, claro, para tanto. de Me acuerdo. parece muy lógico y afortunadamente es así de lógico. Nos pregunta Alba. ¿Qué pasa mientras se resuelve el proceso? Entendemos que es un proceso muy demorado. No es uno, no dos, no es tres. Son años, incluso posiblemente décadas para resolver este tipo de procesos. ¿Qué sucede mientras el apartamento se puede seguir utilizando o la propiedad se puede seguir utilizando? ¿Pasa a ser de nadie? ¿Qué sucede en ese caso específicamente? Desde mi punto de vista, me sucedió a mí, estoy en este proceso. ¿Y qué hago? ¿Qué pasa con mi propiedad? ¿La puedo utilizar? ¿No? ¿La puedo rentar? ¿Qué puedo hacer? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Bueno, en el proceso de extinción de dominio proceden medidas cautelares, igual que en un proceso ejecutivo, igual que en un proceso ordinario. Bueno, más allá que un proceso ordinario, porque los procesos verbales declarativos hay medidas cautelares que no proceden, que en el proceso de extinción de dominio sí. ¿Cuál, por ejemplo? El embargo y el secuestro. Entonces depende, porque la fiscalía, si la fiscalía tiene unos elementos, digamos, para ella, ¿no? No significa que lo sean, pero si para la fiscalía hay elementos de juicio suficientes para decir, oiga, hay que extinguir el derecho de dominio de este bien y hay que empezar por quitarle la administración del bien al titular, ya lo puede hacer. Y entonces la misma fiscalía, y eso es lo delicado de esto, la misma fiscalía puede imponer medidas cautelares. Y esas medidas cautelares pueden ser desde la suspensión del poder dispositivo, es decir, una inscripción en el foro de matrícula inmobiliaria para que tú no lo puedas enajenar, por ejemplo. Pero también podría ser el embargo, puede ser el secuestro. Si es el embargo, pues el embargo, sencillamente lo que va a ocurrir es que tú no lo vas a poder vender mientras el proceso está en curso. Pero si es el secuestro, pierdes además la administración del bien. Y el proceso es clarísimo. Si procede el secuestro, ahora la fiscalía pues tendrá que probar o tendrá que sustentar por qué razón es importante el secuestro, por qué es importante quitar desde ya el bien. La fiscalía puede ordenar el secuestro y quién lo administra, el Frisco. El Frisco, pues, administra el bien, puede poner una cosa ahí, una figura que se llama un administrador provisional, que la gente siempre habla de la SAE, entonces la SAE, no, pues, la SAE es uno de los administradores provisionales, o puede ser administrador definitivo, pues no es otra cosa más que un administrador. Es decir, es ponerle el bien a un administrador para que ese administrador, es decir, si se va a arrendar, lo arrienda es el administrador provisional. Si es un bien que produce, porque por ejemplo, vamos a suponer no sé, es un camión. El camión lo puede poner a producir el Frisco y son dineros que va a recibir el Frisco. Pero ojo, esas medidas cautelares, contra todas esas medidas cautelares procede el control de legalidad. Y ese control de legalidad lo va a ejercer un juez distinto al juez que conoce el proceso de extinción de dominio. Es un juez distinto. Más o menos los que, si alguno alguna vez ha visto un proceso penal, pues sabe que hay dos tipos de jueces, los jueces de control de garantías y los jueces de conocimiento. Más o menos aquí es algo parecido.
Entonces ese juez, que es un juez de extinción de dominio, solamente va a conocer de la medida cautelar y va a decir, sí, señor, la medida cautelar es legal, es necesaria, es proporcional a la comisión del delito, etcétera. Es decir, hay unas características para que el juez pueda determinar si es viable que se imponga la medida cautelar. O de pronto no. De pronto dice el juez, no señor, esa es una medida demasiado invasiva para los elementos que tiene la fiscalía. Devuélvale el bien. Y entonces, eso sí, mientras está en curso la resolución del control de legalidad, que esa sí es rápida, esa sí se resuelve relativamente rápido, mientras está en curso el control de legalidad de la medida cautelar, pues tú no tienes la administración del bien, si fue el secuestro, por ejemplo. Pero cuando termina la medida cautelar, te devuelven el bien y la ley ordena que te devuelvan el bien con todos los frutos dejados de percibir. Ahora, si la medida cautelar, el control de legalidad dijo, no, señor, la medida procede y en consecuencia pierdes la administración del bien. Y después de 10 años se declara improcedente el proceso de extinción de dominio, es decir, no se extingue el dominio y se ordena la devolución del bien, te tienen que devolver el bien con el usufructo, con lo que obtuvo, con lo que ganó el Frisco con ocasión de la administración, deduciendo, por supuesto, y tendrá que demostrarlo, pues lo que tuvo que invertir para el mantenimiento, para la conservación, para el pago de impuestos, para el pago de servicios, etc. El resto tendrá que devolverlo. Ok, es decir, en cierta forma, cada caso se revisa de forma individual y dependemos mucho del criterio del juez con respecto a este Así tipo de es, situaciones. así es. De Ok, acuerdo. tenemos las últimas tres preguntas para no quitarle mucho más tiempo, pero no quiero dejar a nadie como colgado o con la duda pendiente, pero no podemos responder más de las últimas tres. Viene una siguiente pregunta de Gustavo y él nos hace esta pregunta. Cuando alguien me solicita una estadía en la casa y Airbnb dice identificación verificada, ¿eso de qué sirve? ¿En qué me ayuda? Extiende la pregunta un poco y pregunta, ¿a los huéspedes de estancias cortas se les puede solicitar que envíen copias de los documentos de identificación? Bueno, no solo se puede, es obligatorio, ¿no? Pero usted es el profesional aquí, usted nos va a responder, por favor. Sí, claro. Es obligatorio porque pues, lo acabas de mencionar por varias razones. Y una de ellas es precisamente porque eso es una medida para poder determinar que el bien no está siendo utilizado con fines non santos. Pues por supuesto, pero ojo, eso tiene que estar acompañado para quien hizo la pregunta. Por esa razón nosotros, y por eso es tan importante el compliance y por eso es tan importante la debida diligencia y por eso es tan importante, porque de eso se trata el compliance, de implementar medidas para evitar, para mitigar los riesgos de carácter judicial. Entonces, por eso es importante también tener un consentimiento informado con esa persona acerca del tratamiento de datos. Yo sí le puedo pedir la cédula y yo puedo corroborar la información, pero es importante que la persona acepte de manera expresa el tratamiento de datos para no violar, digamos, la ley de tratamiento de datos también. Si la persona no consiente la ley el uso de los datos, recordemos que el uso de los datos es para los fines míos, para los fines propios de mi actividad. Si no lo consiente, pues sencillamente esa persona no le podré arrendar mi bien. ¿De qué me va a servir? A quien formuló la pregunta. Eso no va a ser una prueba contundente, no, pero va a ser un elemento, lo que yo decía es, oiga, ese es el elemento más básico que hay. Empecemos por ahí, por saber si la persona sí efectivamente es el titular de ese número de cédula. Es lo básico, es lo mínimo que yo puedo hacer. No es que eso me vaya a salvarla, pero si yo voy a defenderme en un proceso de extinción de dominio y me dicen, oiga, ¿usted sí sabía quién era el que tenía el billón? No, no tenía ni idea. Yo no tengo ni idea quién era el huésped. ¿Cómo me va a defender? Lógico. Igual, Gustavo, si quieres expandir más un poco en los requisitos que tenemos como operadores de vivienda turística o para participar en la actividad de vivienda turística, en la página de AsoHost hay unos excelentes artículos al respecto donde puedes iterar y aprender mucho más sobre este tema porque pues ya eso es otro monstruo de conversación y nos demoraríamos Sí, dos eso es horas. otro.
Se, Es otro se monstruo, come distinto, tal se cual. cocina distinto, pero hay bastante contenido en Internet para aprender al respecto, pero sí tenemos muchas responsabilidades, no muchas, pero tenemos responsabilidades como operadores de vivienda turística y vale mucho la pena informarnos al respecto. La siguiente pregunta, la penúltima pregunta, nuevamente de Diego Peralta. Eh, ¿Las condiciones personales del propietario pueden tenerse en cuenta dentro del proceso de extinción? Es decir, una persona con neurodivergencias o una persona campesina de bajos recursos, formación académica, etcétera, ¿les es exigible la misma debida diligencia? Y me tomo el atrevimiento de extender la pregunta un poco a no solamente el sujeto, sino la propiedad. Es decir, es lo mismo si estamos hablando de la responsabilidad de un hotel o un apartahotel o un edificio de apartamento de vivienda turística versus posiblemente simplemente una casa, finca o una propiedad rural? Sí, muy buena pregunta. Eh, pues la respuesta es no. Digamos, precisamente esos son los elementos que hay que esgrimir en una defensa frente a un proceso de extinción de dominio. Claro, yo no le puedo pedir la misma debida diligencia a una persona, a un empresario que es dueño de 4 hoteles y que tiene viviendas turísticas en todo el país, a una persona que tiene su finquita por ahí en Manizales y que decide arrendar. Claro, yo no le puedo exigir lo mismo. Y yo no le puedo exigir lo mismo, de acuerdo, no puede ser el mismo nivel de exigencia a mi casa que la arriendo de manera permanente, a aquella que se arrienda de manera temporal, por temporadas, puede ser hasta por horas. Pues a ver, digamos que el nivel de exigencia ahí no puede ser el mismo. ¿La acción de extinción de dominio procede? Sí procede. ¿La forma en que el juez lo va a mirar es distinto? Por supuesto. Esos son parte de los elementos que se denomina la proporcionalidad de la medida, no solamente para que proceda la extinción de dominio, sino también las medidas cautelares de las que hablamos ahorita. Por supuesto que hay una enorme diferenciación. Excelente, excelente. La última pregunta de parte de Willy. ¿La omisión de actividades para fiscales o migratorios pueden ser causales de extinción de dominio o solo se dan sanciones? No, digamos, insisto, el código nos trae un concepto muy amplio y dice por actividades delictivas o contrarias a la moral. Pero insisto, la Corte ya ha dicho, oiga, las actividades contrarias a la moral son aquellas que están tipificadas como delito. Claro. Si no está tipificado como delito, no procedería. Ok, excelente. Entonces, en cierta forma, todas ese tipo de preguntas vuelven a lo mismo. Se puede iniciar este tipo de procesos cuando se hace la materialización de un delito dentro del activo. Correcto. Por- Porque Dentro ahí del es, activo o con el activo o como consecuencia del activo o que adquirí el activo como consecuencia de la actividad ilícita o que lo hago para esconder mi patrimonio. Es que hay una, mira Daniel, hay una por allá que dice, es que las causales son amplísimas. Cuando yo utilizo el bien para mezclarlo con bienes de actividades lícitas, los mezclo con bienes de actividad ilícita. El bien de actividad ilícita puede proceder, puede terminar siendo extinguido en dominio. O sea, las causales son muy amplias. ok, no, excelente, excelente. Creo que queda completamente claro y viendo que no se han realizado más preguntas, creo que la mayoría de personas nos vamos con nuestras dudas bastante resueltas. Quiero primero de todo pedirte excusas por robarte 20 minuticos. Se suponía que era una hora, pero no podía dejar tantas preguntas al aire. Realmente es un tema muy interesante al que todos le tenemos un poco de miedo, pero más que miedo al proceso en específico, es miedo a no estar informados. Y gracias a este tipo de espacios que personas como usted nos proporcionan, realmente es bastante clave para seguir profesionalizándonos como operadores y realmente seguir llevando esa industria a un siguiente nivel. Me refiero a la industria de hospitalidad en términos generales. Cada vez somos más profesionales, cada vez somos mejor país. Aprovecho rápidamente para hacerle una cuña a su firma, la firma Pinilla González y Prieto, que como todos pudieron darse cuenta, pues el conocimiento es excelente y la verdad usted, César, es completamente excelente en las explicaciones en la explicación de este tema tan complejo
porque realmente, como se podrán dar cuenta, no soy abogado y creo que lo entendí supremamente bien. Entonces, realmente mil gracias por su tiempo y realmente un espacio muy, muy provechoso. Con todo el gusto y pues nada, muchas gracias por la invitación nuevamente y siempre a sus órdenes. No dejen de visitar nuestra página web www.pinillagonzález y prieto abogados.com y pues por supuesto ahí podremos solucionar cualquier interrogante y estamos pues para servirles cuando necesiten. Gracias Daniel nuevamente a Sojos por la invitación.